Buenas noches de nuevo, aquí seguimos en Punto de Vista en 8 Televisión Cádiz con Laura Mingorance, la portavoz de Podemos en Cádiz, a la que queremos preguntar, para empezar esta segunda parte, por el asunto de la Corrala de la Bahía, que es un asunto pendiente del gobierno local. Es un fracaso, es una lección de impotencia que se le da al gobierno local por esas limitaciones que hablábamos antes a los ayuntamientos. Se ha descartado darle una solución porque no es viable jurídicamente. ¿Cómo está la situación y cómo la ve desde Podemos Cádiz, que apoyó la Corrala de la Bahía? Pues mira, cuando se entró en el ayuntamiento por parte de Podemos, una de las primeras cosas que se hizo fue intentar negociar precisamente con el Banco Santander, que es el propietario del inmueble, para darle una solución a estas familias, ¿no? Para darle un alquiler social, buscar fórmulas de colaboración, ¿no? Que el ayuntamiento también pudiese colaborar de alguna manera en la búsqueda de esas soluciones, no solo hacer de intermediario. Luego a nivel de partido también, pues de alguna manera participamos en las movilizaciones que hubo para intentar presionar al Banco Santander en esta vía, pero lo que obtuvimos por su parte es, bueno, pues una callada por respuesta, ¿no? O sea, ningún tipo de respuesta. Nos parece que los bancos tienen una responsabilidad muy clara en la crisis económica, que además estalla por la burbuja inmobiliaria, y que desde luego su comportamiento durante la crisis también en nuestra ciudad, tristemente, pues deja muchísimo que desear. En parte es lo que dicen, ¿no? Es una de las limitaciones, un ejemplo claro de las limitaciones que nos encontramos. Por desgracia no tenemos herramientas legales, jurídicas, políticas, administrativas para presionar más al Banco Santander y de alguna manera obligarle, porque tienen responsabilidad, como digo, o deberían tener responsabilidad social, a no tener un inmueble vacío, que no tiene ningún sentido, cerrado a cal y canto. Yo creo que, aunque las competencias en materia de vivienda son de la Junta, nosotros desde el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es intentar estirar al máximo esas competencias. Por parte de servicios sociales se ha atendido casos de familias de la Corrala, buscando soluciones, digamos, concretas a los casos específicos, pero evidentemente sí que es una de esas limitaciones. Pero bueno, en materia de vivienda yo creo que se están dando en una lógica positiva, que dista mucho de la lógica de la etapa anterior en nuestro ayuntamiento, pues por ejemplo con las 3 promociones que se van a hacer para viviendas en alquiler social, con el programa de alquiler justo, y bueno, hay que tener en cuenta también el abandono en materia de vivienda en nuestra ciudad que en los últimos años ha tenido la Junta de Andalucía. Yo creo que con los límites se están haciendo cosas, pero es cierto que nos encontramos una dificultad porque por parte del otro interlocutor, que es el Banco Santander, hay una negativa a sentarse a hablar sobre el tema. Eso en el caso concreto de la Corrala de la Bahía. ¿Cómo se resuelve el dilema del apoyo a ciertas experiencias de ocupación de edificios que están vacíos, de personas que tienen necesidad de tener un techo y no lo tienen, la postura del equipo de gobierno que está gobernando y que debe velar porque las personas que accedan a las viviendas de alquiler social o tengan un techo sean las de un registro de demandantes de vivienda en las que se evalúa su situación? ¿Cómo se resuelve ese dilema de apoyar la ocupación por una parte y saber por otro lado que esas personas que ocupan normalmente no son las primeras en el registro de demandantes de vivienda? Pues mira, es que yo creo que hay como que ampliar un poco el marco y levantar un poco la mirada, y es que hay diferentes sentencias a nivel europeo que dicen que las políticas que se hacen en materia de vivienda, la legislación en este sentido en el territorio español no cumplen con los derechos humanos, no cumplen con la legalidad. Entonces, al final decimos, es que la gente ocupa, la gente incumple la legalidad, claro, pero sí que la incumple incluso el propio gobierno central. ¿Qué alternativa le estamos dando a la gente? Creo que no podemos criminalizar a la gente. Eso es distinto a que desde el ayuntamiento evidentemente se cumpla con, pues eso, ¿no? con el orden, por supuesto, de las listas. Eso no cabe duda, pero lo que creo que no se debe hacer nunca desde los partidos, desde los ayuntamientos gobernados por la izquierda, es criminalizar a la gente que está desesperada. Eso es lo último. Se tienen que buscar todas las soluciones, se tiene que presionar en todos los niveles, y eso es lo que nosotros y nosotras hacemos. Por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, el grupo de Podemos llevó una propuesta que fue redactada conjuntamente con colectivos de vivienda, con la PA, con estos desahucios, y es que los partidos de la oposición bloquearon la posibilidad, no ya de que esa ley se aprobase o no, sino de votar esa ley, de debatir esa ley en el Parlamento andaluz. Entonces, claro, lo que vemos es que la ciudadanía no tiene aliados en otras administraciones en materia de vivienda y sobre todo en la Junta de Andalucía, que es la que más competencias tiene. Entonces, por desgracia, pues nos encontramos muy limitados.
Se ha criticado mucho que Podemos no tiene modelo de ciudad, eso es lo que dicen muchos mentideros políticos y sociales de la ciudad. Le doy la oportunidad de que me explique el modelo de ciudad que quiere Podemos para Cádiz. Pues mira, yo creo que la mejor manera de ver cuál es nuestro modelo de ciudad es ver las políticas concretas que se están haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, queremos una ciudad que sea inclusiva desde el punto de vista social y en este sentido, pues lo que comentábamos ahora de las promociones de vivienda en alquiler social o, por ejemplo, el plan de continuidad alimentaria que fue prácticamente lo primero que se puso en marcha cuando se llegó a San Juan de Dios o, por ejemplo, la bajada en el coeficiente del IBI para compensar la subida que desde el Gobierno central se hizo, las bonificaciones también en esta materia, ¿no? Que ha salido además en medio hace no mucho, que se han acogido ya más de 400 personas a esta medida. Yo creo que eso podría ser como un bloque, digamos, los bonos sociales del agua, el bono social eléctrico, que todavía no se ha puesto en marcha, por desgracia, por la negativa del concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, a firmar los 2 convenios a los que se comprometió, entendemos, con su voto positivo en el Consejo de Administración de Eléctricas Cádiz. Luego, otra de las patas o de los ejes fundamentales sería todo el tema de la movilidad, del transporte, pues por ejemplo, con el desbloqueo del proyecto del carril bici, con las peatonalizaciones, con la eliminación de barreras arquitectónicas, haciendo una ciudad inclusiva y más amable para todo el mundo. O, por ejemplo, también en materia de participación, ¿no? Apostamos por un modelo de ciudad donde los ciudadanos y las ciudadanas tengan voz y tengan votos, o sea, más allá de las elecciones cada 4 años, que puedan ser copartícipes de construir una ciudad pues más sostenible, más justa, ¿no? Y en este sentido, pues han desarrollado diferentes procesos participativos con la elaboración de los bonos, con el proyecto de la EDUSI, con el proceso sobre el espacio que actualmente se destina al botellódromo. También en materia de ecología queremos una ciudad que sea sostenible con el medio, por ejemplo, apostando porque la energía que se distribuye desde Eléctricas de Cádiz sea de origen 100% renovable. También apostamos por un modelo de ciudad que fortalezca la economía local, la economía de cercanía, las empresas de economía social, las cooperativas, en este sentido los microcréditos que se han impulsado desde el IFE, o la bolsa de intermediación que busca la inclusión laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Yo creo que la mejor manera de debatir sobre el modelo de ciudad es yéndonos a lo concreto, ¿no? ¿Qué políticas se están trabajando, se están ejecutando y en qué sentido va, qué filosofía tienen? Sin embargo, no hay ninguna de esas medidas que me haya comentado que esté anclada claramente a un proyecto urbanístico. Si acaso el carril bici es un proyecto urbanístico pilotado por la Junta de Andalucía. Teme que la ciudad no vea ese modelo de ciudad, si cabe, más invisible, porque son medidas del día a día, pero que no tienen una visualización tanto en la calle, en la acera, en el semáforo. ¿Teme que eso pueda ocurrir y que se instale ese mensaje en la sociedad de cara al próximo comienzo? Es que claro, yo creo que tenemos que partir de la base de la deuda de la que partimos, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de proyectos suelen tener un coste enorme. Por supuesto, nosotros queremos invertir en la ciudad y vamos a hacer lo posible por estirar al máximo esos límites, pero creo que sería erróneo, digamos, o sería una visión parcial únicamente ver pues que no hay tantos proyectos urbanísticos como nos gustaría, sin ver pues, que tenemos una limitación presupuestaria muy claro, pero en cualquier caso sí que se están trabajando proyectos. Yo creo que, por ejemplo, el Museo del Carnaval es un proyecto muy positivo que generaría, yo creo que ayudaría también a la dinamización de la economía, a la desestacionalización del turismo, porque bueno, el carnaval pues, es una de nuestras mayores riquezas y también permitiría pues, que mucha gente venga a Cádiz pues, cualquier día del año y pudiese disfrutar y pudiese conocer pues, nuestro carnaval, ¿no? Además, por supuesto, de algo también para nosotros y nosotras, para la propia ciudadanía de Cádiz. Entonces, bueno, creo que hay que conjugar las dos cosas. Se están trabajando en ese tipo de proyectos, aunque hay unos límites presupuestarios y en ese sentido necesitamos el compromiso de otras administraciones, con por ejemplo, el Museo del Carnaval, ¿no? Del Gobierno central, pues a través del 1,5 de cultural, a través pues, también de apoyo presupuestario por parte de la Junta de Andalucía. Necesitamos apoyo de otras administraciones para impulsar un proyecto tan importante. Vamos con un tema que supongo que les habrá dado quebraderos de cabeza, como es el tema de las corbetas de Arabia Saudí, que todavía no han llegado,
que se anunciaron para el astillero de San Fernando, curiosamente, en las últimas elecciones, y que de momento, bueno, pues no ha habido traducción concreta de ese proyecto. Sigue hablándose, pero no ha llegado. Eso, cuando se habló del proyecto, cuando se anunció, tuvo que salir el alcalde de Cádiz a decir que bueno, que sí quería las corbetas para Arabia Saudí, porque aunque fuera un país que no respeta los derechos humanos, era trabajo para la bahía de Cádiz. Un mensaje marcadamente distinto al que pronunció Pablo Iglesias, el líder nacional de la formación. En el seno de Podemos Cádiz, ¿cómo fue el debate? ¿Cómo se vivieron esos momentos? ¿Fue crudo o la decisión fue unánime y respaldando lo que decía el alcalde? Hombre, yo creo que nadie se puede sentir cómodo cuando le chantajean entre los derechos humanos y dar de comer a su hijo. O sea, creo que nadie, ni siquiera ningún trabajador de los astilleros se puede sentir cómodo. Lo que pasa es que nos someten a un chantaje. Yo creo que además otro de los temas en los que por desgracia también la oposición la ha utilizado como arma arrojadiza. Un debate tan complejo, tan delicado, tan sensible, tan serio, ¿cómo se puede abordar pues como un arma arrojadiza para destruir al contrario, en lugar de abordarlo en toda su complejidad, con todas sus dificultades, ¿no? Me parece que el PP, el Partido Socialista, Ciudadanos, tuvieron una actitud enormemente irresponsable. Nosotras no somos quienes hemos desmantelado la industria en la bahía, eso se viene haciendo por parte de estos partidos desde los años 80, y el problema es que no se ha construido una alternativa, es decir, se ha destruido pero no se ha construido nada, y nosotros pensamos que ahí reside el problema. Además, se habla como si el alcalde de Cádiz tuviese potestad a la hora de decidir si se coge ese contrato, si no se coge, si en lugar de ese se coge otro. El alcalde de Cádiz, por desgracia, no tiene competencia para decidir sobre eso, ni para decidir sobre qué modelo productivo, pues ya nos gustaría, yo creo que nos iría mejor, pero no las tiene. Entonces, creo que este tema, como digo, se ha utilizado eso, pues como arma arrojadiza. ¿Qué es lo que pensamos desde Podemos Cádiz, desde Podemos en general? Pues que necesitamos construir un modelo distinto, y en ese sentido somos proactivos, no nos quedamos de brazos cruzados. Pensamos que los astilleros, que Navantia son un motor fundamental de empleo, y en ese sentido hemos presentado en el Congreso un plan industrial que además fue aprobado por todos los partidos, pero al que el Partido Popular los presupuestos no le destinó ni un solo euro, es decir, apoyan una medida de cara a la galería, pero luego cuando hay que dotarlo presupuestariamente lo dejan absolutamente vaciado. Bueno, pues también con el tema de la mesa de empleo, ¿no? Con diferentes colectivos de desempleados, como el colectivo Delphi, donde se han trabajado 123 propuestas para la bahía, y donde el Partido Socialista no acudió a ninguna de sus reuniones, donde Ciudadanos se salió, donde el Partido Popular se salió. También hace también poquito se ha presentado por parte del Ayuntamiento de Puerto Real un proyecto para las aletas que dista mucho del presentado por el Consorcio de las Aletas, que es un proyecto incluso declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que es un proyecto basado en el respeto al medio, pero también en la generación de empleo aprovechando los recursos naturales. Es decir, no nos quedamos en la crítica, nosotros hacemos propuestas concretas en las diferentes administraciones en las que estamos. El problema es que hay una negativa por parte del resto de partidos a construir un modelo productivo distinto que diversifique nuestra economía, que refuerce a Navantia, refuerce a los astilleros de nuestra bahía, que son fundamentales y los cuales no se entiende la economía de la bahía y por supuesto la economía local, pero a la vez fortaleciendo también otros sectores, ¿no? Entiendo que ha sido muy doloroso, por tanto, por todo lo que me está contando, entiendo que ha sido muy dolorosa la decisión de tener que decir sí a las corbetas de Arabia Saudí, aunque sea por el momento coyuntural. Como cualquier chantaje, por supuesto, como quien le ofrecen trabajar en negro o le ofrecen trabajar, pues yo qué sé, en jornadas de 8 horas, pero cotizar 3 horas, y no, evidentemente. La relación de Podemos con los medios de comunicación es bastante tormentosa. Ustedes han tenido algunas campañas incluso en las que han recriminado la postura de los medios de comunicación o la información que daban los medios de comunicación. Por eso mismo, a colación, le quiero preguntar cuál es la situación actual, la relación actual que mantienen con los medios de comunicación, y sobre todo, cuál es el modelo que a ustedes les gustaría para Onda Cádiz. Casando con esa crítica, ¿cuál es el modelo que ustedes perseguirían para Onda Cádiz ahora que ya no tienen responsabilidad tampoco? Han podido ponerlo en marcha en mayor o menor medida David Navarro, pero el ideal de Podemos Cádiz como partido para un medio de comunicación. Pues mira, a ver, yo creo que a nosotros a lo mejor a veces no se nos ha entendido bien o no lo sé, pero creo que hemos sido valientes, hemos abierto un debate muy necesario para cualquier sociedad democrática.
yo creo que debatir siempre es positivo, siempre enriquece, y de alguna manera el debate de los medios parecía como algo que no se podía tocar. Y nos parece muy curioso porque pensamos que es una de las bases fundamentales de cualquier democracia. Abrir el debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores del periodismo, que están en unas condiciones laborales por lo general muy precarias, incluso también antes de la crisis, no solo con la crisis, y que muchas veces eso dificulta que se pueda hacer un periodismo de toda la calidad que se podría, ¿no? O el hecho de que haya determinados medios o haya algunos medios que porque sean empresas a veces antepongan intereses empresariales a garantizar el derecho a la información, o el hecho de que haya determinados medios públicos en los que no se respete pues la objetividad, en la que se presiona a sus trabajadores, en la que sus cargos sean puestos a dedo, ¿no? Yo creo que es un debate muy necesario y muy importante, y creo que desde Podemos se ha sido valiente y se ha abierto ese debate, siempre posicionándose a favor del derecho a la información, que es un derecho que está recogido incluso en nuestra Constitución, y siempre posicionándonos a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Y en ese sentido hemos también pues, llevado diferentes propuestas, por ejemplo, al Parlamento andaluz. Se han llevado propuestas para Canal Sur, ¿no? Recogiendo las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras del sector, o a nivel estatal también, garantizando pues la pluralidad que por desgracia muchas veces no se cumple en la televisión pública, o fomentando los medios comunitarios, que pensamos que serían una herramienta también muy interesante, que en nuestro país pues no está regulado, no es que no se potencien ya, ¿no? Sino que no tienen ningún tipo de regulación, de amparo legal. Yo creo que quien quiera ver un poco cuál es nuestro modelo, pues eso, puede mirar a Onda Cádiz, que pasó de ser una herramienta de propaganda al servicio de un partido concreto, del Partido Popular, a una televisión donde, bueno, pues la pluralidad estaba garantizada, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio Consejo Audiovisual andaluz. Entonces, bueno, yo creo que es muy curioso que una de las primeras cosas en las que la oposición se haya aliado y de alguna manera pues haya ocupado el espacio hacia la televisión pública, ¿no? Y creo que es una pena porque se estaba llevando una política muy positiva que se podía haber profundizado. En cuanto a lo del modelo que me dice, yo creo que lo que quizá nos habría gustado en esta segunda etapa haber experimentado es pues abrir más la televisión municipal, la colectiva, a la ciudadanía, ¿no? A que pudiesen también hacerla más suya con la filosofía esta pues de los medios comunitarios. Una de las últimas diferencias de pareceres de Podemos con los medios de comunicación ha sido a raíz de unas fotografías que salieron y artículos que salieron respecto a unas jornadas de participación que se desarrollaron en el centro de Tartesos. Quería preguntarle, a colación de esto, por la participación en el círculo de Podemos, si está alcanzando los niveles y las cotas que ustedes pensaban, si se ha paralizado un poco, teniendo en cuenta también que estamos en un valle entre procesos electorales y un proceso más de análisis, como me contaba, o si responde a las expectativas que tenían de participación, o están algo defraudados con la participación. Pues mira, yo creo que no estamos en el momento de euforia, de ilusión que estábamos pues, al inicio de Podemos, ¿no? Porque al final, después de muchos años de crisis, pues la gente está muy agotada, mucha gente, por desgracia, tiene que ocupar casi el 100% de su tiempo en la lucha por la supervivencia a nivel individual, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que no estamos en un momento de explosión de la participación, no solo en cuanto a nuestra organización se refiere, ¿no? Sino en general en las manifestaciones, los colectivos sociales. Hay grandes excepciones, por suerte, como el movimiento feminista, pero estamos en ese sentido en un momento como más de reflujo, más de calma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que te comentaba al principio, ¿no? Estamos ahora en un momento de más reflexión, por supuesto sin parar la actividad, pero de más reflexión, de más fortalecimiento interno y de más madurar todo lo aprendido durante todo este tiempo. Aún así, pues nuestra organización y nuestras asambleas pues siguen muy vivas, siguen con muchísimos debates, siguen abierta a la participación de la gente y siguen con muchísima actividad. En cuanto a la crítica esta que me comentaban, ¿no? del tema de la foto de la jornada, lo que nos parecía es que la foto que un medio de comunicación sacó de la jornada era poco representativa de la misma, ¿no? Que saca una foto de una mesa concreta, además antes de comenzar la propia mesa, es decir, antes de que llegase todo el mundo, entonces nos parecía
que bueno, pues era una foto poco representativa y que desde los medios debería quizá, bueno, pues haber escogido evidentemente desde Podemos no le vamos a decir a nadie qué foto tienen que poner, ¿no? Pero quizá que sí que refleje un poco más la realidad de lo que allí se vivía. Y desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿están contentos de cómo se está gestionando ese área desde el equipo de gobierno, desde el gobierno local? Porque era también una de las reclamaciones de Podemos, que se hiciera más en participación ciudadana. Sin embargo, se ha topado un poco con el bloqueo de las asociaciones de vecinos, que no comparten, al parecer, el mismo modelo, y ¿están satisfechos por el desarrollo de la participación ciudadana o creen que hay muchísimo camino por andar, más del que gustaría? Pues yo creo que ambas cosas. Creo que queda muchísimo, creo que se partía no desde cero, desde menos 50. Primero porque no había una apuesta en la etapa anterior del Partido Popular por incluir a muchísimos colectivos en las decisiones, y tanto era así como que bueno, la delegación de participación ciudadana es una delegación prácticamente inexistente, no hay técnicos de participación. Es decir, creo que ese análisis es muy importante. Nosotros, por supuesto, defendemos la participación de las asociaciones de vecinos. Lo que nosotros planteamos es que ellos son un actor más, no son el único actor. Hay muchísimos colectivos sectoriales de diversas índoles que también tienen que tener cabida en un modelo de participación municipal, y no solo colectivos, sino también personas a título individual que quizás no están organizadas en ningún espacio, pero que les interese debatir y participar en decisiones concretas en torno a temas, ¿no? Entonces, claro que queda mucho camino por recorrer, pero creo que en este sentido ha habido un cambio muy importante, porque anteriormente se gobernaba de espaldas a la ciudadanía y ahora se han abierto procesos muy interesantes, como los que comentábamos antes en la pregunta del modelo de ciudad, ¿no? Los bonos, el nuevo modelo de tarificación, el proyecto de la EDUSI, el plan director de cultura a través de culturas comunes. Es decir, ha habido muchos procesos que hay que profundizar, pero que creo que caminan en la dirección correcta. Le pregunto con miras a las elecciones de 2019, que no falta ya tanto, falta año y medio para que lleguen. ¿Cómo se van a decidir las listas de Podemos, que es un melón que ustedes tendrán que abrir, supongo que en el año 2018, en el año que corre? ¿Cómo se va a decidir? ¿Cómo va a ser el modelo de listas? Mira, es que me estás adelantando a los debates. Bueno, son debates que todavía no hemos tenido, porque es verdad que ahora mismo pues, estamos como muy centrados en nuestra actividad a nivel institucional, en nuestra actividad social, y es verdad que es algo que todavía no hemos debatido en profundidad. Entonces la fórmula concreta pues habrá que buscarla, todavía no la tenemos cerrada, pero bueno, sí que en algún sistema de primaria sí que haremos. ¿Pensaba ustedes gobernar en las últimas elecciones municipales? Quizás por eso no pensaron tanto el proceso, sino como que se hiciera rápido. Pues mira, nosotros fuimos aquí en Cádiz la primera fuerza política, por ejemplo, en las andaluzas, en las elecciones andaluzas. Y bueno, Podemos, pues eso fue en ascenso electoral, pero Cádiz era siempre, como en todas las contiendas electorales, entre comillas, una de las ciudades donde Podemos más votos tenía. Entonces, evidentemente, en las municipales, bueno, intuíamos que íbamos a tener un buen resultado. Hasta que no se celebran las elecciones nunca puedes saber a ciencia cierta el resultado que vas a obtener, ¿no? Lo que decimos siempre, que las mejores encuestas son las propias elecciones. Pero de alguna manera sí que esperábamos tener un buen resultado y que cabía la posibilidad de que se formase, de poder formar gobierno. Y le pregunto sobre sus aspiraciones políticas. Es portavoz de Podemos Cádiz, es muy joven, tiene una larga trayectoria, pese a ello, en el movimiento reivindicativo. ¿Sus aspiraciones políticas pasan por entrar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cádiz? ¿Le gustaría, le importaría? ¿Te apetece? Pues mira, yo es algo que ahora mismo sinceramente no me planteo. Lo que tengo claro es que voy a estar siempre en política, de una manera o de otra, ¿no? Desde la institución, desde la organización, desde lo social, desde los colectivos, porque bueno, yo creo que tenemos razones de sobra para transformar esta sociedad, para construir una sociedad distinta, alternativa, y de una u otra manera voy a seguir. ¿Cómo? Pues se irá viendo, no lo sé. Pero, ¿le gustaría participar de la gestión? Porque, evidentemente, entiendo que es más cómodo estar desde el partido, pero ¿le gustaría participar en la gestión o creen que hay que diferenciar y que no sería positivo el salto directamente desde la portavocía de Podemos Cádiz al equipo de gobierno o a las listas municipales? Yo es que no entiendo que ese tipo de cargos, con nuestra filosofía, no tengan que ver con aspiraciones personales o con deseos personales, sino con, bueno,
un análisis de cuáles son los perfiles más adecuados, teniendo en cuenta muchas cuestiones, muchas tesituras distintas. Entonces, en ese sentido, no me gusta plantearlo como si a mí me gustaría o no me gustaría, ¿no? Sino... Desde luego, pero en la base de todo está porque hay muchos perfiles que se pueden seleccionar, pero si la persona dice que no... Por supuesto. Por supuesto. Que todo tiene que estar en la base, pero todavía no lo tiene decidido entonces. No, yo eso ahora mismo no me lo planteo, la verdad. Bueno, pues con la duda nos quedamos. De Laura Mingorance, termina así la entrevista en Punto de Vista. Muchísimas gracias, Laura Mingorance, por aceptar la invitación. Y aquí terminamos esta entrevista en 8 Televisión Cádiz, en Punto de Vista. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en una nueva edición de este programa de entrevistas en 8 Televisión Cádiz. Buenas noches, muchas gracias.